Hola a todos, en esta ocasión vamos a retomar un tema que ya hemos visto a lo largo del año, que es esto de tener que enfrentarnos a valores en negativo o en rojo en nuestra cuenta comitente. Esto está destinado sobre todo a aquellas personas que recién comienzan a familiarizarse con las cuentas de inversión en bolsa y que suele ser difícil de abordar momentos donde nuestros ahorros están en negativo. Por lo tanto, en esta presentación trataremos de analizar por qué se generan estos valores negativos y en qué situaciones debería preocuparnos por estas pérdidas que visualizamos en la cuenta comitente. Cuando vamos a invertir en bolsa, tenemos que acostumbrarnos a las fluctuaciones de precio, ya que son inevitables. Es parte del mercado que los precios fluctúen permanentemente y que se generen esos números en rojo. ¿Qué se sugiere? Comenzar a invertir con pequeñas cantidades de dinero para indagar por nuestra propia cuenta cómo nos sentimos ante las fluctuaciones de mercado que pueden llegar a ser muy fuertes. Entonces, en un primer momento debo preguntarme si tolero la volatilidad de precios. Si no la tolero, si me genera demasiada inquietud o intranquilidad, el único remedio para calmar esa inquietud es intentar comprender cómo funciona el mercado, por qué se generan esos valores en rojo. Por otra parte, invertir pretendiendo no ver un rojo, es decir, una baja de precio en nuestras inversiones, equivale a tratar de aprender a nadar sin mojarse. Los rojos en nuestra cuenta comitente serán inevitables. Por muy bien que esté estructurada la cartera de inversión, por muy bien diversificada, hemos seleccionado buenos activos de calidad, hemos pagado un precio justo, todas esas cosas que verificamos a la hora de armar una cartera de inversión, por más que hayamos hecho todos los deberes, ver un rojo en nuestra cuenta comitente será inevitable. Es algo que no podemos controlar, la fluctuación de precios. Ahora, esa volatilidad en el mercado, si hemos hecho bien los deberes, las tenemos que utilizar a nuestro favor, ya que esa volatilidad nos permite hacer buenos negocios. Un activo que vale 100, en algún momento el mercado lo va a ofrecer 80 y ahí tenemos una oportunidad para hacer negocios, ¿sí? Siempre y cuando entendamos la inversión en la que nos estamos metiendo. No toda baja de precio es una oportunidad de compra, como ya hemos hablado en anteriores presentaciones. A la inversa, habrá momentos donde el mercado, por algo que vale 100, nos va a ofrecer 150 y será una buena oportunidad para hacer un negocio, como por ejemplo vender, tomar ganancia de forma parcial. Entonces, esa volatilidad no solo que no debe asustarnos, sino que tiene que ser nuestra amiga. La tenemos que utilizar a nuestro favor los inversores de valor. Finalmente, no debería preocuparnos ver un rojo en nuestra cuenta comitente, en su lugar, intentar comprender por qué se genera ese resultado negativo, lo que estuve hablando, para comenzar a entender cómo funcionan las inversiones en bolsa, ¿sí? Lo importante es invertir entendiendo y no limitarse a invertir pretendiendo solamente ver que nuestras inversiones suben de valor constantemente. Por lo general, el que comienza a invertir en bolsa está habituado al plazo fijo, está habituado a ver que todos los meses tiene más dinero. Bueno, en el mundo de la bolsa es algo que no va a ser así. Tenemos que familiarizarnos con las fluctuaciones de precios. Otra cuestión muy importante es que un resultado negativo, es decir, esas posiciones que vemos en rojo en nuestra cuenta comitente, no es una pérdida, ¿sí? Es simplemente una situación transitoria donde algo que vale 100 está cotizando en 80, por ejemplo. Entonces, se convierte en una pérdida si vendemos. Ahí sí estamos efectivizando la pérdida. Quizás nos asustamos, nos genera mucha incomodidad y nos salimos de la inversión porque tenemos miedo a perder más. Si nos salimos, ahí sí es una pérdida. ¿Por qué? Porque como inversores hemos convalidado que el comprador nos pague un precio inferior por nuestra inversión al que se pagó por ingresar a esa misma inversión. Es decir, yo ingresé a un valor de 100, en un momento el mercado me está ofreciendo 80 por esa inversión que yo pagué 100, y como veo que estoy abajo en un número negativo, en rojo, y eso me asusta porque no comprendo qué está pasando, por miedo a seguir perdiendo, ejecuto la venta. Ahí sí genera una pérdida, pero la pérdida la genera el propio inversor. El propio inversor está convalidando que algo que vale 100 le paguen 80. Entonces, tengamos presente que al momento de invertir en nuestra cuenta comitente, el inversor se enfrenta casi de inmediato a una ganancia o a una pérdida, en base a si el precio sube o baja. Pero ambas no están realizadas, simplemente son
situaciones transitorias. Lo importante es que el inversor comprenda cuánto vale la inversión en la que ha ingresado y se supone que si el inversor hizo los deberes, sabe de antemano cuánto vale su inversión. Recuerden que la bolsa es un mercado donde se hacen transacciones, hay compradores y vendedores y si queremos hacer buenos negocios, tenemos que saber cuánto valen nuestras inversiones en la cartera. De lo contrario, aceptaremos precios que no nos favorecen. Las fluctuaciones constantes en los precios en los mercados que surgen minuto a minuto, ya que los precios se forman por oferta y demanda, y la oferta y la demanda están estimuladas constantemente por numerosas noticias. La oferta y la demanda la generan cada uno de nosotros que compramos y vendemos, y la mayoría de nosotros compran y venden por situaciones impulsivas. Vemos una noticia que nos gustó, compramos un activo, vemos una noticia que nos asusta, vendemos un activo. Muchas veces la compra y la venta está ejecutada de manera irracional y por lo tanto los precios de mercado suben y bajan de forma irracional. Por eso que al precio de mercado no hay que darle mucha importancia mientras no estemos invirtiendo. Tenemos que darle importancia cuando vamos a comprar algo para saber si el precio es alto o bajo y tenemos que darle importancia si necesitamos vender para saber si el precio nos favorece o no. Entonces, esta situación de precios que suben y bajan constantemente generan emociones como incertidumbre y ansiedad que nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas y poco racionales. Esas pérdidas que vemos, esos números en rojo, pueden generar angustia, incertidumbre de cuánto más podría caer el precio, miedo a perder parte importante del ahorro, sensación de habernos equivocado, ansiedad, etc. Por lo general todas estas emociones surgen cuando no comprendemos el negocio en el cual estamos invirtiendo y cuando no comprendemos cómo funciona el mercado de valores. A la inversa, cuando vemos un número en verde, en positivo, la ganancia no realizada aún, ya que es realizada cuando vendemos, también puede generar ansiedad. Por ejemplo, vendo y si vendo y después sigue subiendo, no vendo, pero ¿qué pasa si después baja? Entonces, tanto la ganancia como la pérdida, entre comillas, generan ansiedad en el inversor que no comprende cómo funciona el mercado de valores. Entonces, estas situaciones dan la pauta de que aún no se comprende el funcionamiento de las inversiones. Que no se dispone de metodología para invertir. Recuerden que antes de invertir tenemos que comprender cuánto vamos a pagar, cuál es el precio justo, cómo vamos a diversificar esas inversiones y cuándo vamos a vender. Si no podemos responder esos interrogantes básicos antes de invertir, no vamos a saber cómo gestionar las inversiones. Entonces, esta ansiedad que se nos genera implica que no disponemos de metodología para invertir y que probablemente se esté improvisando o invirtiendo en base a lo que se toca de oído. Es algo que nos suele pasar cuando comenzamos a todos, pero si queremos utilizar al mercado como herramienta de ahorro e inversión, tendremos que hacer un esfuerzo de nuestra parte por aprender poco a poco cómo funcionan las inversiones. Por lo tanto, ese es el esfuerzo del inversor, más allá de aportar dinero a su cuenta comitente de forma periódica para ir sembrando esa cuenta comitente y que su capital crezca. El otro gran esfuerzo es tratar de aprender o de comprender los conceptos básicos y no limitarse a ver todo el tiempo si su cuenta comitente sube o baja de valor. Es un sinsentido. Bien, no comprender el motivo de estas fluctuaciones nos puede llevar a interrumpir inversiones con mucho potencial de crecimiento. Una acción puede estar en valores negativos por mucho tiempo a lo largo de todo un año y luego en tan solo 2 semanas revertir ese resultado, ¿sí? Por lo tanto, la inversión es peligrosa si no se comprende la naturaleza o el modo de funcionar de cada uno de los instrumentos. El exceso de estímulos, las noticias que todo el tiempo leemos, que ni siquiera muchas veces las leemos, simplemente leemos los titulares y sacamos conclusiones apresuradas, más la falta de comprensión de cómo funciona una inversión, genera ansiedad y un gran negocio para la industria financiera, ya que la industria financiera gana comisiones. Los inversores inquietos, esos inversores que todo el tiempo tocan la cuenta comitente, están permanentemente generando gastos y ganancias a la industria financiera. Por otro lado, sus ahorros se perjudican porque están generando un exceso de gasto en rotaciones de cartera. El exceso de rotación también es una pauta de que no se comprende
lo que se está haciendo en la cartera de inversiones. Si somos inversores principiantes, se recomienda evitar técnicas como el trading y las rotaciones de cartera, al menos hasta comprender y experimentar el mercado por largo tiempo, hasta que desarrollemos un criterio propio como inversores, que tengamos juicio de valor propio, ya que estas recomendaciones de trading y de rotaciones de cartera, aún vengan de quien vengan, pueden ser malintencionadas para que la otra parte sea la que gane. Antes de continuar, como les comenté, a lo largo del año se publicó material similar sobre cómo afrontar las pérdidas y podrán encontrar en la descripción de este video las dos publicaciones que se hicieron al respecto. Una titulada con dólar subas y bajas y cómo afectan nuestras decisiones de inversión, y la otra presentación es si te preocupan las bajas, la diferencia de precio y valor. Manejar ambos conceptos antes de comenzar a invertir es muy importante. Precio es lo que vemos permanentemente en nuestra cuenta comitente, es la cotización, y el precio simplemente nos dice cuánto tenemos que pagar por ingresar a la inversión o cuánto nos pagan si queremos salir de la inversión. Pero el precio es muy diferente al concepto de valor. El valor es lo que realmente valen nuestras inversiones y es algo que nosotros como inversores tenemos que aprender a calcular. Si aprendemos a valorizar, ya tenemos gran parte del camino para invertir en bolsa despejado. Aprender a valorar es aprender a invertir. Entonces, si yo sé que mi inversión vale $100, cuando vaya a ver el precio voy a tener criterio propio. Si el precio está por debajo, es una oportunidad de compra probablemente, y si el precio está muy por arriba, probablemente sea una oportunidad de venta. Es decir, estamos en un mercado y tenemos que hacer negocios que nos beneficien. Bien, a continuación vamos a hacer algunos desarrollos numéricos para tratar de entender con mayor claridad por qué se generan estos resultados positivos o negativos. Vamos a tratar, por ejemplo, el impacto que tiene la fluctuación del tipo de cambio en nuestra cartera de inversión. Nuestra cartera de inversión, el valor total invertido, la podemos medir en dólar o en pesos. Como armamos cartera de inversión a largo plazo, nos basamos en rentabilidades en dólares. No obstante, cuando invertimos a corto plazo para generar algún gasto en pesos, la idea es medirla en pesos, ya que la idea es ganarle o empatarle a la inflación. Pero la cartera de retiro que se propone la estamos midiendo en dólares. Por lo tanto, vamos a analizar el impacto del tipo de cambio cuando medimos el valor total en cartera a dólar MEP, ¿sí? Situación 1, tenemos una cotización del dólar MEP que baja, ¿sí? Entonces, sube el valor total en cuenta comitente expresado en dólares. Algunos me preguntan, cuando analizo el total de la comitente en dólares, subió. Si lo analizo en pesos, bajó. Bueno, lo que vamos a tratar de analizar es justamente esto. Entonces, repetimos. Situación 1, la cotización del dólar MEP bajó. Entonces, cuando yo veo el total de mi cuenta comitente en dólares, veo que su valor total subió. Para comprender esto, vamos a simplificar y suponemos que en nuestra cartera de inversión tenemos solamente dos inversiones. Una que consiste en una obligación negociable hard dollar, es decir, que está nominada en dólares. Tenemos 1000 nominales, el precio es de $1 cada nominal, y tenemos bono SER, 1000 nominales, que cada nominal vale 200 pesos, ¿sí? Entonces, si expresamos esto en dólares, la ON es muy simple. 1000 nominales por $1 que vale cada nominal, tenemos $1000. El bono SER tenemos 1000 nominales, a 200 pesos cada uno son 200.000 pesos. Para convertirlo a dólar, usamos el tipo de cambio vigente, supongamos 1.200 pesos, equivale a $167. En total tenemos en nuestra cuenta comitente $1.167. Ahora, pasan unos días y el tipo de cambio MEP baja de 1.200 a 1.000. Volvemos al análisis. La obligación negociable, 1000 nominales a $1, siguen siendo $1000. Indistintamente el tipo de cambio suba o baje, la obligación negociable está expresada en dólares. Siempre van a ser 1000 nominales por $1. No me interesa el tipo de cambio, son $1000. Ahora, en el bono SER son 1000 nominales a 200 pesos cada nominal. Supongamos que los precios se mantienen para simplificar el análisis. Estos 200.000 pesos ahora lo dividimos por un tipo de cambio menor, 1000 pesos, y representa más cantidad de dólares, $200.
Por lo tanto, pasamos a tener en la cuenta comitente $1.200. Es decir, los precios de las inversiones no cambiaron, simplemente cambió el tipo de cambio, bajó. Por lo tanto, la posición en bono SER, que está expresada en pesos, representan una mayor cantidad de dólares. Vemos que el total pasó de 1.167 a 1.200 y vemos un incremento en verde de 2,86% en dólares. No podemos decir que esto es una ganancia. Sería una ganancia si vendemos y tomamos esa ganancia, pero mientras tanto es una ganancia no realizada, un resultado positivo no realizado. Conclusión, mi tenencia total en dólar MEP pasa de 1.167 a 1.200. La posición en pesos, bono SER, representa más dólares porque el tipo de cambio bajó. Vamos a analizar la misma situación pero a la inversa. Ahora el dólar MEP sube, entonces baja el valor total en cuenta comitente expresado en dólares. Partimos de la misma situación, donde primero tenemos un tipo de cambio de 1.200, 1.000 nominales a $1 son $1.000, 1.000 nominales a 200 pesos son 200.000 pesos, dividido 1.200 son 167. Total en cartera 1.167. Ahora sube el tipo de cambio de 1.200 a 1.400, por lo tanto, otra vez al análisis, la ON MEP es lo mismo, 1.000 nominales a $1 que vale cada nominal, siguen siendo $1.000, indistintamente el tipo de cambio. Pero la posición en pesos del bono SER, 1.000 nominales a 200 pesos, 200.000 pesos, dividido por un tipo de cambio mayor, representa menos dólares, 143 en lugar de 167. El valor total medido en dólares baja de 1.167 a 1.143. Vemos un rojo en nuestra cuenta comitente. Aquí está el rojo que tanto nos preocupa, que tanto dolor de cabeza genera, ¿sí? Pero esto no es una pérdida, es un resultado negativo transitorio porque el tipo de cambio subió, ¿sí? Entonces, conclusión, mi tenencia total en dólar MEP pasa de 1.167 a 1.143. La posición en pesos de bono SER representa menos dólares. Ahora voy a hacer el mismo análisis, pero suponiendo que medimos el total de nuestra cuenta comitente en pesos. Soy repetitivo y voy lento porque esto está destinado para personas que recién están familiarizándose con el mundo de la bolsa. Entonces, situación 1, la cotización del dólar MEP baja, ¿sí? Entonces baja el valor total en cuenta comitente expresado en pesos. Volvemos al mismo ejemplo. Supongamos que tenemos dos inversiones. La ON MEP son 1.000 nominales a $1, siempre vale $1, pero cuando la pasamos a pesos, tomamos el tipo de cambio vigente, 1.200, representa 1.200.000 pesos. El bono SER, 1.000 nominales a 200 pesos, no nos interesa el tipo de cambio porque ya está expresado en pesos, representan 200.000 pesos. En total tengo en cuenta comitente 1.400.000. Pasan unos días y el tipo de cambio baja, pasa de 1.200 a 1.000. Entonces la obligación negociable, que siguen siendo $1.000 a $1 cada nominal, la vamos a expresar a un tipo de cambio menor, por lo tanto representa menos pesos. En lugar de representar 1.200.000, representa 1.000.000. Y el bono SER sigue representando la misma cantidad de pesos, indistintamente el tipo de cambio, porque ya es una inversión expresada en pesos. Son 1.000 nominales a 200 pesos, siguen siendo 200.000 pesos, indistintamente el tipo de cambio. Conclusión, el valor total medido en pesos de la cuenta comitente pasó de 1.400.000 a 1.200.000. Aquí me pueden saltar las alarmas si no comprendo qué está pasando. Veo una baja o una pérdida mal llamada de un 14%. Estoy viendo un rojo de menos 14. Si comprendemos lo que está pasando, esto no debería inquietarnos, ¿sí? Por el contrario, tendríamos que analizar si ahora que tenemos un tipo de cambio más bajo, más competitivo, es momento de seguir armando posiciones en dólares porque nuestros pesos tienen mayor poder adquisitivo frente al dólar. Conclusión, mi tenencia total en pesos pasa de 1.400.000 a 1.200.000. Las posiciones en dólar o en MEP representan menos pesos, pero siguen siendo $1.000, ¿sí? Que el tipo de cambio baje no nos tiene que lamentar, ¿sí? Porque es positivo para aquellos que ganan en pesos.
Mismo análisis, estamos midiendo la cuenta comitente en pesos, pero ahora el dólar MEP sube. Entonces sube el valor total en cuenta comitente expresado en pesos. Muchos se ponen contentos cuando el dólar sube porque su cuenta comitente está en verde. Y eso no es una buena noticia, porque cuando vayamos a hacer nuevas inversiones, nuestros pesos tendrán menos poder adquisitivo frente a las inversiones dolarizadas, ¿sí? Por eso es importante comprender bien por qué se generan las fluctuaciones de precios y cuándo esas fluctuaciones nos favorecen o nos perjudican. Partiendo del mismo ejemplo, supongamos que ahora el tipo de cambio de 1200 pasa a 1400. Entonces, en lugar de tener 1.400.000, vamos a ver en la comitente 1.600.000, vamos a ver un verde furioso de 14% arriba, nos va a poner contento, pero simplemente fue una fluctuación en el tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué se genera esta diferencia? Porque la posición en dólares, obligación negociable en MEP, siguen siendo 1.000 nominales, que sigue valiendo $1, solo que ahora el tipo de cambio de conversión a pesos es de 1.200 a 1.400. En lugar de representar 1.200.000 pesos, representa 1.400.000 pesos. Mientras que la posición SER, como está expresada en pesos, indistintamente el tipo de cambio vale siempre lo mismo. 1.000 nominales a 200 pesos son 200.000 pesos. Estamos haciendo el supuesto para simplificar que los precios, las cotizaciones no fluctúan, ¿sí? Simplemente fluctúa el tipo de cambio. Conclusión, mi tenencia total en pesos pasa de 1.400.000 a 1.600.000. La posición en dólar o en MEP representan más pesos. Simplemente ocurrió eso. Antes de continuar, como siempre, dejo mis datos a aquellos que necesiten un asesor para que sean orientados a sus inversiones o que necesiten ayuda para dar sus primeros pasos o armar una cartera de inversión, siempre y cuando sean carteras de largo plazo, no especulativas. Pueden contactarse sin compromiso alguno. Tengan presente que todos mis servicios son remunerados. Actualmente trabajo con PPI, con Balance y con InView. Mi nombre es Santiago Griffin, soy contador, licenciado en Administración de Empresas y soy productor matriculado en CNB, matrícula 1379. Los mismos datos se pueden encontrar en la descripción de este video. Continuando con el análisis de por qué se generan estos rojos o verdes en nuestra cuenta comitente, ahora le vamos a dar un poco más de complejidad. Además de suponer que se modifica el tipo de cambio, como estuvimos viendo hasta recién, vamos a simular que también se modifica la cotización, ¿sí? Partimos de que tengamos 1.000 nominales de una obligación negociable. Disculpen, supongamos que tenemos 1.000 nominales de una obligación negociable dólar MEP. Cada nominal vale $1, por lo tanto tenemos $1.000, ¿sí? Ese es el negocio que hemos hecho. Esta obligación negociable, que vale $1 cada nominal, nos va a pagar por año, supongamos, 8% en dólares, ¿sí? Al vencimiento nos va a devolver esos $1.000, porque 1.000 nominales cada uno vale $1, más los intereses. Eso es todo, ese es el negocio que hemos hecho y eso es lo que tenemos que comprender, porque mientras esa inversión esté en nuestra cuenta comitente, va a fluctuar permanentemente de precios y eso no nos tiene que asustar. Y no solo que no nos tiene que asustar, sino que también tenemos que usar la fluctuación a nuestro favor. Si el precio cae demasiado, puede quizás sea una oportunidad para incorporar más inversiones en la misma empresa, o si el precio sube demasiado, podría ser quizás una oportunidad para vender. Luego, una vez que incorporamos la inversión, 1.000 nominales a $1 cada nominal, sucede que la cotización de mercado baja. Pasa de $1 a 0,90. ¿Qué quiere decir? Que el mercado transitoriamente, si queremos vender hoy esta posición, en lugar de pagarnos $1, que es lo que vale, nos va a pagar 90 centavos de dólar. Si yo en este momento tengo una urgencia personal, necesito hacerme dinero, voy a vender mi inversión a un precio inferior a lo que vale y por lo tanto voy a generar ahí sí una pérdida. Esa pérdida no la genera la inversión, la genero yo como inversor, que necesito vender y tengo que convalidar un precio menor de lo que vale la inversión. Por eso es muy importante también, cuando vamos a invertir a largo plazo, trabajar con un fondo de emergencia. Si tenemos un fondo de emergencia, ante una eventualidad, tenemos dónde recurrir y no nos vemos obligados a mal vender nuestras inversiones de largo plazo. Entonces, volviendo al ejemplo, la cotización baja de $1 a 0,90,
Por lo tanto, de tener 1000 dólares, vamos a ver 900 dólares. 1000 nominales por 0,90 son 900 dólares. Vamos a ver un rojo, ese rojo que tanto nos incomoda, de un 10% abajo en dólares, ¿sí? Si lo expresamos en pesos, supongamos que el tipo de cambio está en 1200, vamos a tener de 1.200.000 original, porque teníamos 1000 nominales a un dólar, son 1000 dólares. Si lo expresamos en pesos, tomamos el tipo de cambio, son 1.200.000. En la situación 1, como la cotización bajó, actualmente tenemos el equivalente a 900 dólares de forma transitoria. Recuerden que al vencimiento la empresa nos paga lo que efectivamente pusimos, ¿sí? De forma transitoria tenemos 900 dólares, multiplicado a 1200 el tipo de cambio, vamos a ver también menos pesos, 1.080.000. La posición en pesos también baja un 10%. Situación 2, ¿sí? Vuelve a suceder lo mismo, la cotización sigue en 0,90 centavos, ahora tenemos 900 dólares, ¿sí? Si quisiéramos vender la inversión tendríamos que recibir 900 dólares de 1000 que realmente vale, pero también baja el tipo de cambio, vuelve a bajar de 1200 a 1100, ¿sí? Entonces, al expresarlo en pesos, tenemos menos dinero, menos pesos nuevamente. De 1.200.000 pasamos a tener 990.000 pesos. Por lo tanto, comparado a la situación inicial, vemos que nuestra posición expresada en pesos está un 17% en rojo. Y esto es normal, estos son fluctuaciones tanto de precio como de tipo de cambio. Baja cotización en dólar de cada nominal y tipo de cambio, ¿sí? Pero seguimos teniendo 1000 nominales que valen $1 cada uno. En total seguimos teniendo 1000 dólares. Al vencimiento de esa inversión nos van a acreditar 1000 dólares más los intereses. Si vendemos antes del vencimiento, efectivizamos la pérdida. Ahí sí, este rojo pasa a ser una pérdida si vendemos. Y situación 3, supongamos que pasa lo contrario. Comienza a haber mucha demanda en el mercado, supongamos que estamos en el medio de un blanqueo, hay mucho interés por ingresar a obligaciones negociables. Entonces, cada nominal, en lugar de valer $1, pasa a cotizar $1.02 centavos. Entonces vamos a ver que en lugar de tener 1000 dólares, transitoriamente tenemos 1020 dólares, ¿sí? Al vencimiento nos van a acreditar 1000 dólares, pero actualmente, dado que el mercado está dispuesto a pagarnos más por nuestra inversión, vamos a tener 1020 dólares si vendemos, ¿sí? Entonces vamos a ver un verde, ese verde que nos pone contento. En lugar de tener 1000 dólares, vamos a tener 1020 dólares. También supongamos que el tipo de cambio sube. Originariamente estaba en 1200 y ahora pasa a 1250. Entonces, si expresamos la inversión en pesos, también vamos a tener más pesos. Originariamente teníamos 1.200.000, pasamos a tener 1.275.000 pesos. Por lo tanto, medido en pesos, la suba es mayor, porque no solamente subió la cotización en dólares, sino que subió el tipo de cambio de conversión. Tenemos un incremento del 6,25% en verde. Pero lo importante de todo este ejemplo es que nuestra situación es siempre la misma. Siempre tenemos 1000 nominales a $1, tenemos 1000 dólares invertidos que nos está generando una tasa de interés fija por año, supongamos un 8% anual, ¿sí? Por lo tanto, todas estas fluctuaciones que vamos a ver a lo largo del tiempo, mientras la inversión esté en nuestra cuenta comitente, las tenemos que obviar y a lo sumo usar a nuestro favor. Por ejemplo, si el tipo de cambio cayó mucho, podemos dolarizar más ingresando pesos a la inversión, o bien si el tipo de cambio subió mucho, quizás nos suene ilógico esa suba, quizás ese tipo de cambio quedó muy elevado y es una oportunidad para vender una parte. Eso lo vamos manejando con el seguimiento de la cartera de inversión. Conclusión, al vencimiento se cumplió el plazo, tenemos 1000 nominales. ¿Cuánto vale un nominal? $1. Indistintamente lo que diga el mercado, el contrato dice que cada nominal vale $1. Por lo tanto, nos devuelven 1000 dólares y por lo tanto la cotización al vencimiento va a ser $1, ¿sí? No hacemos ningún análisis en pesos porque la inversión está pactada en billete dólar. Ingresamos en pesos o en dólares, pero cuando finaliza la inversión nos acreditan dólares, tanto por los intereses como por el capital.
Ahora sí, vamos a pasar a aquellas situaciones donde sí nos debería preocupar ver un rojo o una pérdida o un resultado negativo. Volvemos al ejemplo de una obligación negociable en MEP. Una situación para preocuparnos es si se pagó un sobreprecio, ¿sí? Cuando comenzamos a invertir es habitual que por desconocimiento compremos una inversión que hemos tocado de oído y nunca nos pusimos a analizar si el precio es caro o barato. Tengan presente que el precio de compra en el mercado de valores es todo, porque para ganar en una inversión es tan simple como comprar barato para vender a un precio mayor. Y en el mercado de valores es el único ámbito, a diferencia de la economía real, donde algo puede estar excesivamente caro o excesivamente barato, y eso se debe a la volatilidad que generan muchos inversores que operan con desconocimiento, simplemente operan por impulsos emocionales, sin analizar si los precios son adecuados. Si todos compramos, los precios no paran de subir; si todos vendemos, los precios no paran de bajar, por muy buena que sea la inversión. Entonces, ¿cuándo preocuparnos? Supongamos que tenemos 100 nominales de una obligación negociable. Cada nominal vale $1. No siempre cada nominal vale $1. Si la empresa devolvió la mitad del capital que le hemos prestado, cada nominal vale la mitad, 0,50 centavos de dólar. Por eso es importante, antes de ingresar a la inversión, analizar cuánto vale ese negocio. Supongamos que tenemos 100 nominales que valen $100, pero este inversor, quizás por imprudencia o por apuro, pagó $110, es decir, pagó un sobreprecio de $10. Es decir, lo que vale $100 lo pago 110, y aquí es muy difícil que la inversión salga bien, no porque la inversión sea mala, sino porque el inversor está comprando mal, ¿sí? Esto es el riesgo que genera el inversor. Al vencimiento no nos van a acreditar los $110 que pusimos, nos van a acreditar lo que realmente vale por contrato esa inversión, que son $100. Por lo tanto, se nos genera un resultado negativo de $10, un 10% negativo. Puedo recuperar esta pérdida con los intereses cobrados, si esos intereses son lo suficientemente elevados. Supongamos que de interés gano $20 y perdí 10 por pagar de más. Bueno, mi ganancia final son $10, ¿sí? Pero ese comprar mal, ese sobreprecio, me está achicando la ganancia, y corro el riesgo que los intereses no puedan cubrir ese sobreprecio. Al pagar mal, comprometo la ganancia de la inversión. El precio de compra es todo. Otra situación que nos debe preocupar es el tipo de cambio. Cuando pagamos un tipo de cambio caro, dijimos que a la inversión que está expresada en dólares, por ejemplo, una obligación negociable hard dólar, podemos ingresar en pesos. Entonces, si vamos a ingresar en pesos, no solamente tenemos que ver el precio en dólares de cada nominal. Si vale $1, hay que pagar $1 o menos, no más. Si vamos a usar pesos, esos pesos se van a convertir a dólares. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué tipo de cambio vamos a pagar, y luego preguntarnos si el dólar está caro o barato. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta en Argentina? Hay momentos de mucho riesgo, que es cuando se generan corridas contra el dólar, y ahí vemos un dólar de overshooting, es decir, hay una sobrereacción en el tipo de cambio. El tipo de cambio se eleva rápidamente porque por algún acontecimiento que está pasando a nivel país hay muchas personas comprando dólares. Por lo tanto, eso hace que los precios no paren de subir. Por ejemplo, si tomamos el dólar durante la crisis sanitaria de octubre del 2020, si lo expresamos a moneda de poder adquisitivo de hoy, estamos hablando de un dólar de 3.325 pesos. Fíjense en que si en ese momento convalidamos un tipo de cambio tan elevado, y es muy difícil que la inversión salga bien. Otra situación de overshooting fue el año pasado durante el proceso electoral, donde si lo expresamos a moneda de hoy, nos da un tipo de cambio aproximado de 2.800 pesos. Para todas aquellas cuentas que están asesoradas, en la planilla de inversión que se comparte se agrega siempre este cuadro, que, como les digo, no pretende predecir cuánto va a valer el dólar, simplemente trata de marcar una referencia de cuál sería un precio justo a pagar por el tipo de cambio. Actualmente, a noviembre del 2024, el precio de referencia sigue siendo de 1.356 pesos. A este precio se llega considerando la cantidad de pesos que circulan en la economía, la base monetaria amplia,
y la cantidad de reserva de dólares que hay en el Banco Central y también la inflación que hubo a lo largo de todos estos meses. Entonces, estamos dispuestos a pagar hasta 1.356 pesos por dolarizarnos a modo de tipo de cambio. Y por otro lado agregamos cuánto podría caer el dólar, hasta dónde podría caer. A muchos le inquieta esa idea de que, bueno, me dolaricé a un tipo de cambio de 1.200 y después sigue cayendo, y eso también los incomoda. Tengan presente, como les dije, que toda caída del tipo de cambio es positivo, porque las nuevas colocaciones de pesos nos va a permitir comprar inversiones en dólares a un tipo de cambio más bajo, por lo tanto nuestros pesos tienen mayor poder adquisitivo y no nos podemos poner mal si después de comprar el activo cae de precio, porque eso es inevitable. Nadie sabe si el activo sube o baja y quien diga que lo sepa está mintiendo. Entonces también calculamos un piso para el dólar, cuánto es lo máximo que podría caer, y bueno, a la fecha 1.083 pesos. Es decir, tomamos el dólar oficial, le sumamos el impuesto país que pagan los importadores y ese es el piso para el dólar, ya que si el MEP o el CCL cae por debajo de esta cotización, los importadores lo comenzarían a demandar y esa demanda haría que la cotización vuelva a subir. Bien, otra situación que debe preocuparnos en materia de resultados negativos, siguiendo con el ejemplo de obligaciones negociables, es cuando vamos a comprar una inversión que cotiza con una paridad muy baja. En este caso, la empresa Clisa, que emite obligaciones negociables, cotiza a un 33% de lo que debería valer. Es decir, cuando vamos a ingresar a la inversión, pagamos solamente un 33% del valor total. Aquí sí, no podemos pretender que al vencimiento de la inversión se nos acredite la totalidad de lo que vale esa inversión, porque el hecho de comprar con un precio tan grande, con un descuento tan grande, ya nos da la intuición o la pauta de que esta empresa está teniendo problemas en su interior, en sus fundamentos, ¿sí? Yo personalmente no sigo a Clisa, pero tengo entendido que la empresa entró en una situación de concurso y no estaría obligada a pagar los vencimientos de sus obligaciones negociables. Por lo tanto, si el inversor se mete aquí y ve un descuento, un número en rojo, probablemente esa pérdida realmente sea una pérdida porque la compañía está en una situación donde no se sabe si va a poder pagar los intereses y devolver el capital. No obstante, el inversor está siendo advertido antes de entrar a través del precio. Cuando el descuento es tan grande es porque algo está pasando, ¿sí? Es sentido común. Y lo mismo pasa, como ya lo hemos hablado varias veces a lo largo del 2024, con los famosos AL30. Actualmente han subido mucho de precios, pero el descuento sigue siendo importante. Estamos pagando un 68% de lo que realmente valen. Por lo tanto, ese descuento que vemos ya nos hace presumir de que no necesariamente vamos a recuperar la inversión en este tipo de instrumento, ya que ese descuento nos da la pauta de que el emisor tiene problemas de pago. Y de hecho, si vemos la historia Argentina en 9 ocasiones ha tenido dificultades para pagar sus bonos, ¿sí? Por lo tanto, cuando los rojos se generan en este tipo de emisores, probablemente esos rojos sean permanentes. Buscar precio de compra adecuado para cubrirse eventuales quitas de capital. En estos casos, el bajo precio que pagamos nos puede salvar de perder dinero. Estos análisis los hemos hecho en otras presentaciones, así que no voy a ahondar en ellos, ¿sí? Bien, para seguir vamos a hacer otro ejemplo similar, pero utilizando un CDR. Le pido disculpas, pero esta presentación va a quedar un poco larga. Supongamos que ahora estamos analizando la posición de un CDR. Tenemos 1.000 nominales y ese CDR lo hemos incorporado a $15 cada nominal. Esta es la parte difícil de invertir en acciones o CDR. A diferencia de un bono, donde en el bono es fácil conocer cuánto vale cada nominal, porque eso se consulta en el prospecto de emisión o contrato, o lo podemos consultar, por ejemplo, en una calculadora de bonos. En el caso de una acción, nosotros, como inversores, tenemos que tasar la empresa. Así como cuando vamos a comprar un departamento y no sabemos cuánto vale, llamamos a un tasador, en la acciones pasan lo mismo. En base a la información contable, determinamos cuál sería un precio justo para esa compañía, ya que una acción es una fracción del capital de una compañía.
Existen diferentes métodos de valoración y para que aquellos que están asesorados no tengan que hacer todos estos cálculos, se pone a disposición la planilla de seguimiento con los precios de referencia que se actualizan de manera trimestral cada vez que la compañía presenta sus informes financieros. Entonces, pagamos $15 porque ese es el precio justo que hemos determinado para esta compañía X. 1.000 nominales a $15, nuestra tenencia es de $15.000, ¿sí? Si la pasamos a peso, porque las plataformas convierten todo a pesos, supongamos que el tipo de cambio está en 1.200, $15.000 por 1.200 son 18 millones de pesos. En la situación 2, luego de incorporar la inversión, la cotización de mercado, que puede hacer lo que quiera en el corto plazo, pasó de 15 a 14, por lo tanto vamos a ver $14.000, vamos a ver ese bendito rojo que tanto nos asusta, menos 6% en dólares, y el tipo de cambio sigue siendo el mismo, pero tenemos menos pesos justamente porque la tenencia en dólares bajó. Situación 2, la acción sigue en $14, $1 menos de lo que la hemos pagado, pero el tipo de cambio baja. Por lo tanto, volvemos a ver que tenemos menos pesos, ¿sí? $14.000 a 1.100 implica que en lugar de 18 millones tenemos 15.400.000 pesos. ¿Por qué? Porque bajó el tipo de cambio y porque bajó la cotización en dólares de cada nominal. Ya estamos viendo en esta situación un rojo en pesos de 14%. Y eso no nos tiene que asustar. Lo que nos preocupa a nosotros como inversores es que la compañía en la cual estamos invirtiendo tenga una proyección de ganancias futuras que haga que su capital a lo largo del tiempo tenga mayor valor. Es decir, lo que nos preocupa como inversores es que la compañía en la cual invertimos pueda crecer, ¿sí? No nos interesa tanto la fluctuación de precios ni de tipo de cambio. Solamente nos interesa el precio cuando vamos a comprar más. Situación 3, supongamos que la cotización ahora sube. De $15 pasa a 16. Ya vemos $16.000 en nuestra cuenta comitente y supongamos que el tipo de cambio también sube. Por lo tanto, en pesos tenemos una mayor cantidad. De dólares hablamos de un 6% más comparado a la situación inicial, pero en pesos hablamos de un 11% más comparado a la situación inicial porque no solamente subió la cotización en dólares, sino que también subió el tipo de cambio de conversión. Entonces, sube cotización en dólares de cada nominal y el tipo de cambio, ¿sí? Pero seguimos teniendo 1.000 nominales donde cada nominal hemos tasado que vale $15, ¿sí? Por lo tanto, nosotros seguimos teniendo 1.000 nominales a $15, $15.000, indistintamente las fluctuaciones de precio. Si vendemos antes del vencimiento, acá estaríamos efectivizando la ganancia, ¿sí? Porque hubo una ganancia porque subió el tipo de cambio y porque subió la cotización de la acción. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? El costo de oportunidad. Si nosotros tomamos ganancia, si interrumpimos la inversión porque nos entusiasmamos con ese valor verde, con ese porcentaje verde, nos estamos perdiendo el potencial de suba que podría tener en los próximos 5 años esa empresa en la cual estamos invirtiendo. Si invertimos en esa compañía es justamente porque estamos viendo el potencial de crecimiento que tiene a 5 años en base a la información financiera que está publicando, ¿sí? Una vez que transcurran los 5 años, seguimos teniendo los 1.000 nominales, supongamos que no agregamos más, y ahora esos 1.000 nominales han alcanzado ese precio objetivo que hemos determinado y que lo pueden ver en la planilla de inversiones de $25. Tenemos $25.000, ¿sí? Y en ese momento nos encontramos con que si queremos vender la posición porque ya alcanzó el precio objetivo, la cotización está aún por encima. En lugar de valer $25, vale $27. Por lo tanto, en lugar de vender a 25.000, vamos a vender a 27.000, ¿sí? Y aquí nos estamos llevando una ganancia en dólares de un 80%. Si la cotización no refleja lo que debería valer, obviamente no vamos a vender, ¿sí? Entonces, si se alcanza o se supera el precio objetivo, podemos considerar tomar ganancias. Pero en ese lapso de 5 años, a lo que voy es que podemos ver todo este tipo de fluctuaciones motivadas por variación en la cotización en dólares y variación en el tipo de cambio. Otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo aquellos que recién comienzan, cuando se invierte en acciones, por muy buena que sea la compañía, por muy bueno que sea el precio de compra,
podemos ver valores en negativo durante mucho tiempo. Y por mucho tiempo me refiero a meses o más de un año incluso. Y esto va para aquellos perfiles que apenas comienzan a invertir, 2 semanas después se están preguntando por qué están en rojo. Y están invirtiendo justamente en acciones donde se aclara expresamente, donde el plazo mínimo de la inversión son 5 años. Fíjense, traigo nuevamente el caso de Adobe. En el año 2022, con el proceso de suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, la compañía cotizó en negativo durante todo un año y estuvo un menos 40% abajo en dólares. No es fácil digerir ese dato si no comprendemos la empresa en la cual estamos invirtiendo y el potencial que la compañía tiene. En esta gráfica, que también está en la planilla de seguimiento de inversiones, para que como inversores sepamos dónde estamos parados y no nos asustemos por las subas y bajas de precio, podemos ver que la línea azul, que refleja la evolución de la cotización, la línea verde refleja lo que la compañía vale realmente a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense en que en el año 2022 la cotización estuvo por debajo de lo que realmente debería valer y esto fue una gran oportunidad para acumular acciones de Adobe. ¿Sí? A la inversa, en el año 2021, donde hasta Doña Rosa compraba acciones porque estaba toda la euforia del Bitcoin, motivo de la baja de tasas por parte de la Fed, vemos que el precio quedó muy por encima de lo que realmente valía esa inversión, ¿sí? Por lo tanto, si van a invertir en acciones, es clave, además de conocer estos conceptos, la paciencia. Esta compañía, en un promedio de 10 años, lleva una media anual en dólares de un 30%. Si nosotros vendemos aquí por susto o por miedo, estamos vendiendo una inversión con mucho potencial de ganancia y nos perdemos la oportunidad de hacer muy buenas compras a estos precios. Las mismas aclaraciones que se hicieron cuando vamos a comprar una obligación negociable usando pesos, lo mismo aplica para los CDR. Todas las acciones extranjeras cotizan en dólares, por lo tanto, si la compramos usando pesos, vamos a pagar un tipo de cambio implícito y tenemos que preguntarnos si el dólar está caro o barato. Aquí se hace el mismo análisis que se comentó para las obligaciones negociables. Y por último, otra situación en materia de CDR que nos debe preocupar mucho es, al igual que en las obligaciones negociables, los sobreprecios, ¿sí? Supongamos que estamos en el 2021, donde se genera ese efecto FOMO, miedo de quedarse afuera, miedo de perderse la ganancia, y los inversores novatos o cortoplacistas les gusta perseguir todo lo que sube de precio sin comprender dónde se están metiendo. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo de Adobe, esta empresa, si sigue cumpliendo sus metas de crecimiento, si su negocio no decae porque se metió un nuevo competidor o porque sus productos fallan, si la empresa logra sus metas de crecimiento, esa compañía a lo largo del tiempo vale cada vez más. Ahora, nosotros como inversores tenemos que vigilar qué precio vamos a pagar por ingresar a la inversión, ¿sí? Y eso es la línea azul. Si estamos en el 2021, el inversor que compró en el año 2021 la acción o el CDR de Adobe, hasta el día de hoy, noviembre del 2024, tiene una pérdida. No reflejó ningún tipo de ganancia. Está viendo un rojo en su cuenta comitente si lo vemos en dólares. ¿Y esto por qué? No porque falla la empresa, falló el precio. Se pagó un sobreprecio tan elevado que hasta el día de hoy ese precio no se puede recuperar, ¿sí? Entonces el que compró en el 2021 aún está en pérdida. Una mala gestión del inversor en el precio de compra por perseguir lo que sube. Y encima esto se puede agravar aún más porque por lo general cuando compramos a un precio elevado y luego nos vemos con una pérdida, nos surge esa idea de que, bueno, la aguanto, seguro que ya recupera. Y no somos conscientes del precio extraordinariamente elevado que hemos pagado y que es muy difícil recuperar ese sobreprecio. La única forma de recuperar ese sobreprecio es ejecutando acumulaciones fuertes en momentos donde el precio es muy bajo, por ejemplo en el 2022. Pero hay que evitar esos sobreprecios porque hacen mucho daño a la cartera de inversión y por eso recalco una y otra vez el precio de compra, vigilar el precio de compra. Por eso en la planilla de seguimiento de inversiones van a encontrar este tipo de gráficos para que sepan de manera fácil y rápida, sin hacer cálculos, dónde están parados. Obviamente, todo esto son estimaciones en base a la información que presenta la compañía y si la compañía a futuro tiene problemas, como le comenté, la acción puede comenzar a valer cada vez menos.
es ese riesgo que tiene la empresa. Otra situación que debemos tener cuidado son las llamadas trampas de valor cuando invertimos en acciones. Muchas veces en el mercado los precios caen de manera importante y nos puede surgir la sensación de que, bueno, es una oportunidad de compra, pero no toda caída de precio es una oportunidad de compra. Aquí tenemos dos empresas diferentes en situaciones diferentes. Cuando los precios del mercado caen, caen todos los precios de todas las empresas, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con esta situación. Esta caída de precio sí constituye una oportunidad de compra, porque la empresa que emite las acciones tiene un modelo de negocio donde año tras año incrementa sus ganancias. Por lo tanto, si está incrementando sus ganancias, el precio de la acción tarde o temprano va a seguir ese ritmo de incremento de ganancias. Es decir, los precios, las cotizaciones a largo plazo siguen la evolución de las ganancias. Si las ganancias se incrementan, las cotizaciones a largo plazo suben. Por lo tanto, en una caída de precio, en esta situación es una oportunidad. Pago esto por algo que vale esto, que vale mucho más. Ahora, aquí tenemos la trampa de valor. En este caso, cayó el precio, pero la compañía que está emitiendo las acciones también va perdiendo potencial de generar ganancias porque está teniendo dificultades en su mercado. Quizás se le metió un nuevo competidor y le está robando parte de la torta de mercado, parte de su cartera de cliente, o bien está en una industria en decadencia, ¿sí? El factor tecnológico hace que muchos negocios queden obsoletos. Por lo tanto, no toda caída de precio es una oportunidad de compra. Si nosotros compramos acá, no podemos pretender que la cotización comience a subir porque las ganancias están declinándose, están en un sentido decreciente. Entendemos las trampas de valor como compañías que cubren a la perfección todos los requisitos iniciales, pero que se quedan sin crecimiento. Nosotros podemos tener una empresa en cartera que tenía muy buenas perspectivas de crecimiento, pero que de buena primera comienzan a tener dificultades para competir, para ganar más dinero. Por eso que de forma trimestral vamos monitoreando si la compañía sigue cumpliendo con las metas de crecimiento o está teniendo dificultades. Si tiene dificultades, corremos el riesgo de que las ganancias comiencen a descender, ¿sí? Por lo tanto, el descenso de cotización no será transitorio. No toda baja de cotización es oportunidad de compra. Siempre entender el valor de la empresa en la cual se invierte, ¿sí? Aquí le traigo un ejemplo que vimos la vez pasada. En este caso, la compañía Costco, que es una especie de supermercado. Vemos que sus ganancias en sus informes financieros tienen una clara tendencia alcista. Por lo tanto, a lo largo de los años, la cotización de su acción va a ser alcista, ¿sí? Aquí superponemos el crecimiento de las ganancias de Costco, que es la línea negra, ¿sí? Y la evolución de la cotización, que es la línea celeste. Vemos a lo largo de los años cómo la cotización va siguiendo la misma evolución que las ganancias. Por eso hay que tener cuidado que si las ganancias decrecen, la cotización va a decrecer y ese decrecimiento no va a ser transitorio, sino va a ser definitivo. Y por último, otra empresa que tenemos en cartera, por ejemplo, es John Deere, donde vamos a ver que el recorrido de sus ganancias no tiene una clara tendencia alcista. A largo plazo es alcista, fíjense, del 2016 al 2028 que hay un crecimiento, pero sus ganancias son cíclicas. Y esto se debe a que John Deere, al igual que otras compañías como Equifax, son compañías cíclicas. Sus ingresos dependen mucho de factores económicos ajenos a la empresa. En el caso de John Deere, cuando los precios de los commodities son bajos, los productores agropecuarios no renuevan su parque de maquinarias, por lo tanto, esos años John Deere tiene bajas ganancias, ¿sí? Por eso podemos ver que hay años que las ganancias bajan, pero eso es propio de la industria a la que pertenece John Deere. No es que John Deere está haciendo las cosas mal, sino que es razonable que el parque tecnológico de los productores agropecuarios se renueven cuando los precios de los commodities son buenos, son positivos. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Quedó un poco larga esta presentación, pero me pareció un tema muy importante para volver a tocar y sobre todo para poner en tema a aquellos inversores que recién están comenzando en el mundo de la bolsa y que, como a todos, cuando empezamos nos inquieta mucho esto de que los precios bajen y ver ese resultado negativo. Nuevamente les dejo mis datos de contactos y como siempre les agradezco su tiempo. Nos vemos en la próxima.